Salud en el Hogar. Todo lo que necesitas saber para cuidar de ti y tu familia. Hola, bienvenidos a Salud en el Hogar. Soy Lina Isela Castañón y desde este espacio también saludamos a nuestros amigos de radio que diariamente nos escuchan a través de las estaciones que conforman el sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía. En la emisión de hoy hablaremos de la prevención de adicciones y la salud mental. Así que, por favor, si usted tiene alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia sobre este tema, contáctenos a través de las redes sociales. Búsquenos precisamente así, como Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Ahí está Salud en el Hogar. Y, por favor, ahí exprese su opinión sobre este tema, algún comentario o alguna duda que tenga al respecto. Si no, puede hacerlo a través de las redes sociales. También estamos poniendo a su disposición nuestra línea telefónica 61 70 500 extensión 57015 o 57016. Y para hablar de este tema tan importante, porque estamos hablando de dos situaciones básicas, la salud mental y la prevención de adicciones, está con nosotros una experta y aquí es un placer tenerla con nosotros como siempre. La licenciada Liliana Janet Cuesta Jiménez, psicóloga de la Dirección de Salud Mental y Adicciones. Bienvenida. Muchas gracias, pues es un placer estar de nueva cuenta con ustedes, participando en este tema tan importante y relevante, ¿no? Que es la salud mental y la prevención del consumo de sustancias. Claro, y es que desafortunadamente está como de moda, o como ya es más el consumo de todo tipo de sustancias, y desafortunadamente también cada vez son más jóvenes los que están en riesgo, ¿no? Así es, ya las edades de inicio son más tempranas. Obviamente tenemos más situaciones de riesgo que van sumando a esta problemática de salud mental, ¿no? Y es una cuestión de salud pública en general. Es importante conocer cómo vamos a prevenir esta situación, ¿no? Claro. Y creo que lo más importante entonces sería conocer cómo hacerlo. La información es la vacuna principal de todo, ¿no? Porque a través de la información nosotros podemos conocer cómo actúa las drogas en nuestro cuerpo, cómo hacer para que si en algún momento nos ofrecen alguna sustancia tengamos esta habilidad de rechazo, cómo trabajar desde casa, en el hogar, la comunicación para aumentar los factores de protección. En fin, vamos a ir, creo, desenvolviendo poco a poco todas estas situaciones. Y me gustaría porque empezáramos también platicando cómo una persona cae en el consumo de las drogas, ¿no? ¿Qué lo lleva a consumir drogas? Ok, bueno, son muchos los factores que podríamos mencionar. Vamos a enumerar algunos. La presión social, sobre todo en los jóvenes, está siendo muy relevante, puesto que al momento de que tú tienes una amistad consumidora y esta te ofrece, te incita o te insiste, pues te sientes con esta presión de tener que aceptar el consumo, ¿no? La curiosidad también juega un papel en esta cuestión de las amistades, en donde pues un consumo experimental te puede llevar a un enganche en el momento de que tú a lo mejor estés pasando una situación familiar difícil, quizá estés pasando una emoción desagradable también, alguna pérdida de algún familiar, te esté yendo mal en general, y eso puede provocar que tú caigas en el consumo, ¿no? Entonces, la curiosidad, la presión social, los problemas en casa, el estado emocional, el tener ansiedad, estar pasando algún episodio depresivo, es un conjunto de muchas situaciones que te pueden llevar, pero por el otro lado también las emociones agradables, es decir, estar experimentando éxito, que te sientas muy bien, que celebres una fiesta, una graduación, 15 años, bautizo, etcétera, ¿no? Tanto de un lado como del otro, ¿no? Puede ser que una persona consuma, pero primordialmente pues inicia con el consumo experimental, después pasa a un uso de la sustancia y después ya abusa ya teniendo un patrón de consumo, ¿no? Ya hay una frecuencia muy marcada del consumo, incluso se van aumentando otras sustancias y de pronto ya está instaurada la dependencia como tal y el proceso de adicción. Es una línea muy delgada, ¿verdad? Entre el uso y el abuso. Así es. Y llegamos a pensar que cuando hablamos de drogas, eso le pasa a personas que están fuera de nuestro entorno. A mi familia no le va a pasar eso, ¿por qué no? Pero no estamos siendo conscientes de que
desafortunadamente cada vez pareciera que es más fácil el acceso a ellas, a las drogas, y que no solamente le va a pasar a aquella persona sola que está en la esquina y que nunca tuvo a nadie, ¿no? Sino dentro de la misma casa existen factores de riesgo cuando hay una falta de comunicación, como usted lo menciona, esa desprotección emocional que quizá uno puede estar viviendo, lo que te lleva al consumo de drogas, ¿no? ¿Cuáles serían como las formas de prevenir el consumo de las drogas? Principalmente informándonos, ¿no? Ajá, sí. En el cuestión de los jóvenes, cuando trabajamos mucho con ellos, nos damos cuenta que hay una gran desinformación, ¿no? Hay muchos mitos relacionados al consumo y eso va acrecentando mucho la curiosidad, ¿no? Por ejemplo, he escuchado la frase que dice, me voy a fumar un cigarro para relajarme, ¿no? Un cigarro de tabaco. Y el tabaco propiamente es una droga estimulante del sistema nervioso central, entonces no lo va a relajar, lo va a alterar. Entonces la persona se va a mostrar más irritable, va a estar nerviosa, va a tener insomnio, estos problemas para poder dormir, dificultad. Taquicardias, exactamente, ¿no? Entonces eso nunca lo va a relajar. Pero el pensamiento o el mito que creía es que lo iba a relajar. Entonces alguien le transmitió esa información errónea, ¿no? Entonces la información en los jóvenes es fundamental. He escuchado también que dicen, por ejemplo, en el consumo de la marihuana, que es plantita, que es verde, que no daña, ¿no? Cuando no es así. Es porque hay una falta de información del consumo de las sustancias y eso hace que tengan mayor facilidad de tomar la decisión de consumirla por curiosidad, no sabiendo las consecuencias que puede traerles en su salud. Cuando hablamos precisamente de ese tipo de sustancias como la marihuana, pensamos que si lo pruebo una vez no va a pasar nada. ¿Es real o es falso? Muchos son los factores que pueden estar involucrados, ¿no? La cantidad que se consume, la predisposición obviamente de nuestro cuerpo en cuanto a nuestra salud, a nuestros hábitos, la droga que se consume también, porque no todas tienen digamos, la misma calidad, ¿no? No sabemos qué nos estamos metiendo en el cuerpo. Y aunado a que si estamos pasando por una situación de salud complicada, pues eso puede deteriorar y puede producirse algún daño realmente severo desde la primera situación de consumo. Ahora, si tenemos una predisposición, por ejemplo, que estábamos a punto de desarrollar algún trastorno de pánico, por ejemplo, y hacemos esta combinación, entonces puede también desencadenarse algo desde la primera situación de consumo. O sea, que tiene que ser cero consumo. Claro. O sea, me refiero a que no es de que lo voy a probar una vez para ver qué se siente, o me han dicho que no pasa nada. Y estamos en un constante riesgo y como usted menciona, con una sola probadita puede terminar una situación, puede desencadenarse una situación de salud grave, ¿no? Claro, y es que quien te la va a ofrecer desafortunadamente no te va a dar la información de las consecuencias asociadas al consumo, ¿no? Te va a dar como la parte agradable de lo que falsamente te va a provocar, ¿no? Un estado de bienestar que pues no es real, ¿no? Si bien las drogas tienen ciertos efectos o características de acuerdo a su clasificación como estimulantes o depresoras del sistema nervioso central, no bien es lo único que se queda ahí, ¿no? Sino viene una cuestión también de adicción después del consumo, ¿no? Claro, y es que tomemos en cuenta que sea la droga que sea, son químicos que le estamos metiendo al cuerpo, ¿no? Y que estamos alterando nuestro cerebro. Y eso creo que es bien delicado. Claro, droga es toda sustancia química, natural, sintética, que al ser introducida en el organismo te altera, ¿sí? Y por cualquier vía. Entonces es muy importante conocer esta información porque también se habla de las drogas naturales, ¿no? Dicen, bueno, yo tomo café, ¿es una droga o no es una droga? ¿Y la cafeína es adictiva o no es adictiva? Entonces, desde ahí tenemos que tener como esta información de qué nos está alterando el organismo y cómo nos está afectando, ¿no? Claro, y quizá en sustancias como el café, si lo consumes una vez al día no creo que pase nada. Además sabemos que las consecuencias pues en ningún momento te van a afectar a cómo consumir una droga sintética o natural, ¿no? Exactamente. O sea, el daño es abismal, ¿no? Y la cantidad
de consumo que tú puedas llegar a consumir de café en un día generará algunas alteraciones, pero no te va a generar una pastilla de lo que sea, ¿no? Exactamente. No es el mismo daño, creo yo, que te puede ocasionar. Así ¿no? es, por eso es importante conocer los tipos de drogas, cuáles son sus consecuencias en el organismo, qué es lo que estamos consumiendo de primera mano, ¿no? Eso es lo más importante, porque eso es lo que se desconoce en los jóvenes. Como usted también menciona, quien lo vende no te va a decir qué te está dando, ¿no? Lo que él quiere es que esa persona quiere es que te enganches, Claro. porque para ellos es dinero, para ellos vas a depender de mí. Entonces, te van a pintar, como usted mencionaba, lo mejor del producto, pero no te van a decir el verdadero infierno que vas a empezar a vivir. Así es, y sobre todo que es una falsa como opción a tu situación, ¿no? Te está dando como que una alternativa, pero una alternativa que no es real, que temporalmente quizá vas a sentir que estás evadiendo tu situación o estás encerrándote en una burbuja, pero después te das cuenta que cuando estás consumiendo van aumentando más esos problemas. Tienes un problema, ¿no? Tienes más problemas, ¿no? Así es. Genera más problemas realmente esta solución falsa que uno pueda encontrar con el consumo de alguna sustancia, ¿no? Qué importante que se informe sobre todo a los jóvenes, porque se tiene la idea de que si le informo, le estoy dando las herramientas para que lo haga, ¿no? Cuando creo que es al contrario. Si una persona conoce y sabe el daño y las consecuencias del consumo, en este caso de sustancias, pues ya estará quizá más consciente del daño que se va a hacer, ¿no? Exactamente, sobre todo porque es una información de alguien en quien tú confías, ¿no? Y si tú como padre o madre no le estás dando esta información, seguramente la va a recibir de alguien que no se la proporcione pues de manera certera, ¿no? Si no sea más pues mitos o erróneas. Claro. O para engancharlos. O para engancharlos, exactamente. Tenemos que ir a una breve pausa, licenciada, si nos permite, pero regresamos, no le cambie. Gracias por continuar con nosotros en Salud en el Hogar. Estamos hablando sobre la prevención de adicciones y la salud mental. Pero es un gusto que continúe con nosotros la licenciada Liliana Janet Cuesta Jiménez, que es psicóloga de la Dirección de Salud Mental y Adicciones y obviamente experta en este tema. Gracias por estar con nosotros platicando y dándonos información tan importante que puede salvar la vida de muchos de nuestros jóvenes, principalmente, que son los que de alguna forma están más en riesgo, ¿no? Al principio del programa nos platicaba un poco, pero me gustaría que se profundizara en conocer cuáles son los factores de riesgo y los factores de protección que tenemos que tener bien presentes para poderlos aplicar. Ok, bueno, dentro de los factores de riesgo que podemos encontrar en los jóvenes es esta falta de comunicación, esta falta de desarrollo de habilidades en la comunicación. Hoy en día cuesta mucho trabajo poder establecer ese diálogo con los hijos, ¿no? Porque llegas y les preguntas ¿cómo estás? Y en automático bien, ¿no? Y hay como un hermetismo en cuanto a esta información, ¿no? Hoy en día pues los padres están trabajando todo el día y cuando llegan pues queremos establecer este vínculo y a veces nos encontramos con ese hermetismo, sí, claro, ¿no? Entonces creo que es importante que puedan desarrollar esas habilidades para que se puedan comunicar, porque si no, representa un gran factor de riesgo el no saber expresar esas emociones a través de la comunicación, ¿no? Entonces, como una olla express, ¿no? Pasa en las emociones. Si no tenemos esta valvulita de escape, pues explotamos, ¿no? O buscamos una salida pues realmente negativa, ¿no? Que no sea dañina para la salud. Ajá. Entonces, por eso es muy importante la comunicación, para que ésta represente más un factor de protección que un factor de riesgo. Una inadecuada comunicación puede fomentar que el joven pues tome las cosas de forma negativa, piense que lo están pues ahora sí que presionando, ¿verdad? Y con esta
insistencia que a veces tienen los padres de revisar la mochila, ¿no? Sí, claro. De estar al pendiente, quizás sea la forma como abordamos los jóvenes, ¿no? Quizás sea la manera en como nosotros como padres vamos. También hemos visto que dicen, es que soy tu amiga, soy tu amigo, ¿no? Y primero pues eres el rol de papá y mamá, ¿no? Protección y demás. Entonces, si desde un principio no se establece esta comunicación, no esperemos que de la noche a la mañana el joven tenga esta apertura. ¿Okay? Entonces, es importante trabajar estas habilidades que te permitan tener una comunicación sana, evitar las etiquetas en todo momento. Y no juzgarlos, ¿no? Ajá. Creo que eso es bien importante y caemos todos los papás en juzgar a nuestros hijos. Tenemos que tomar en cuenta que ellos están aprendiendo también y tienen derecho a cometer errores, digo, también medir los errores también, pero sí no juzgarlos, es muy común, es que si hubieras hecho eso, es que si no, porque él tomó esas decisiones y hay que respetar las decisiones que él tomó, hablando de un tema X, no precisamente de drogas, digo, claro. Una situación y va papá y se entere, pero empezamos, no es regañarlos, es juzgarlos y señalarlos, y creo que eso lejos de acercarlos, los aleja más, ¿no? Exactamente, y eso se convierte en un gran factor de riesgo, ¿no? Porque si en el núcleo principal, en donde primordialmente debería existir la comunicación, la confianza, el apoyo, no se encuentra, entonces el joven va y busca en esas redes de apoyo. A veces esa información la recibe de personas que quizás están en la misma situación y están tratando pues de sobrevivir a esas problemáticas que están habiendo en casa, ¿no? Esa falta de comunicación, ¿no? El también tener grupos de padres que obviamente no tengan estilos de vida saludables y por ello pues estés más propenso a caer en el consumo, puesto que en todo momento te la van a invitar o te la van a ofrecer. Entonces hay que ser sumamente inteligentes y saber decidir con quiénes nos vamos a relacionar, quiénes nos están ofreciendo espacios seguros de esparcimiento sano o quiénes nos van a ofrecer una alternativa pues negativa, ¿no? Para nuestra salud. ¿Tiene que ver la salud mental con el consumo de drogas? Claro, por supuesto. Personas que, por ejemplo, están experimentando ansiedad, pues tienden a buscar drogas o el consumo de sustancias que de alguna manera depriman su sistema nervioso central, ¿no? ¿Por qué? Porque están tan excitados, tan ansiosos, que quieren drogas que prácticamente los adormezcan, ¿no? Entonces buscan como el contrario. O la persona que es muy deprimida generalmente busca drogas que estimulen su sistema nervioso central. Por eso es importante que busquen ayuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una alternativa negativa que obviamente va a dañar no solamente la cuestión física, la salud mental, laboral, social, familiar, todas tus áreas de vida se ven afectadas en el momento que tú decides iniciar el consumo de alguna sustancia. O sea que sí están relacionadas, ¿no? Están completamente relacionadas, pero ¿cómo poder manejar una buena salud mental? Esa es la otra parte, ¿no? Ok, pues los hábitos saludables son lo mejor, ¿no? La disciplina y el orden en cuanto a tener ejercicio, por ejemplo, una adecuada alimentación, buscar lugares en donde tú puedas recibir estas asesorías, estas consejerías breves, saber cómo decir no cuando alguien te ofrezca la sustancia, incluso en el ambiente familiar, porque pasa que estamos en una fiesta, en una reunión y de pronto nos sentimos presionados por seres queridos, ¿no? Por algún primo, algún tío, ¿sí? Que consume y que de alguna manera también te invita a consumir, ¿no? Entonces, saber decir que no con firmeza, con seguridad, es parte también del desarrollo de una habilidad, ¿no? Como estas técnicas claro. de rechazo al consumo, así como cuando mamá o papá nos dice que hagamos algo y no queremos obedecer, ¿no? Sí. De esa manera también tener la firmeza y la seguridad de decir que no al consumo. No, pero ¿cómo le hacemos para cuando existen esas heridas que nos permiten, que nos abre esa puertecita y caemos en la sustancia? ¿A quién recurrimos? ¿O conocemos a alguien que tiene ya esa, si no bien, ya la dependencia sí está entrando a ese camino? ¿Qué hacemos? Buscar ayuda. Definitivamente es importante buscar la ayuda profesional
porque pasa que caemos en esta situación de sentirnos culpables, caemos en el de no saber ya cómo afrontarlo. Generalmente pasan por todas las fases, ¿no? El reproche, la culpa, todas estas emociones negativas que no suman al proceso de recuperación. Entonces, la ayuda profesional es para que desarrollemos como padres la forma como vamos a afrontar esa situación familiar, porque final de cuentas también el hijo va a representar como el síntoma de la enfermedad familiar, ¿no? Entonces es importante que todos sanen, ¿sí? Desde los padres en una crianza positiva, saber establecer límites, porque a veces no los tenemos, o somos muy estrictos o por el contrario muy permisivos, ¿sí? Entonces estar en ambos extremos no es sano, entonces hay que buscar como esa media. Y eso se hace a través del conocimiento, a través de la información, y los profesionales de la salud pues te ofrecen esas técnicas, esas herramientas para saber cómo vas a acercarte a tu hijo, ¿no? Nadie lo conoce mejor que tú, efectivamente, pero quizá ya hay ciertos vicios que han generado que ya exista esta ruptura en la comunicación, claro, ¿no? Claro, y es momento de sanarlas, porque como usted bien dice, a veces los hijos son los que vienen en ellos surge la herida que manejamos en familia, ¿no? Ellos lo manifiestan a través del uso de sustancias, y que está también en nosotros perder el miedo a pedir ayuda, ¿no? Así es. Así como que van a enterarse de que mi hijo consume, pues es que tu hijo consume y tenemos que sanarlo, ¿no? Claro, desde que ya tenemos ciertas sospechas, porque como padres a veces no queremos ver ciertos cambios significativos que se están dando en nuestros hijos. ¿Cuáles serían esos cambios? ¿Cuáles serían esos foquitos rojos que se empiezan a encender? Cualquier cambio de conducta, principalmente, ¿no? Si, por ejemplo, ya se encierra más en su cuarto, si ya no quiere comer con todos los miembros de la familia, si empiezan a desaparecerse cosas, si empieza, por ejemplo, a tener un desaliño personal, si empieza a descuidarse, si vemos, por ejemplo, que empieza a utilizar muchos aromatizantes en su habitación, si se muestra muy nervioso, si tiene los ojos rojos, si habla incoherencia, si tiene, por ejemplo, muchas lagunas mentales o ya se está olvidando de las cosas más fácilmente. Son como estos poquitos rojos que nosotros podemos detectar como padres, que siempre me están diciendo los papás, ¿no? Es que yo me di cuenta que empezó a cambiar, se empezó a mostrar más irritable, más enojado, más molesto. Por ejemplo, empezó a faltar a clases. Antes era un estudiante que tenía muy buenas calificaciones y empezó a bajar de calificaciones. Todas esas señales son unos poquitos de que algo está pasando. Si bien a lo mejor está iniciando en el tema de la salud mental, desde ahí hay que tener cuidado y atención para evitar y prevenir un consumo de una sustancia. Claro. Como bien lo menciona, nosotros conocemos a nuestros hijos mejor que nada, y sí podemos notar esos focos que se encienden y que tal vez estén un momentito, pero están, ¿no? Está ahí y vuelve a pasar, y que es cuando tenemos que platicar con ellos. Claro, y sobre todo reconocer que como padres pues también estamos aprendiendo, porque no nos enseñan a ser papás, ¿no? Entonces es parte de un aprendizaje. Quizá en un momento hubo una ruptura porque se dio por alguna razón, ¿no? Se estableció en la familia alguna situación emocional de forma negativa que no tuvieron la oportunidad de superarlo, y que con ayuda de profesionales de la salud pueden hacerlo. Claro, pues ahí está, para que algunas recomendaciones importantes para tomar en cuenta y buscar la ayuda necesaria. ¿Dónde podemos acudir? ¿Existen centros en donde podemos llevar a nuestros seres queridos? Así es, cualquier centro de salud cuenta con el área de psicología. En el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones también estamos a la orden para poder apoyarlos en todos los temas relacionados con la salud mental y la prevención del consumo. Es importante acudir no solamente cuando ya se establezca un consumo, sino también hacerlo de forma preventiva, ¿no? Como padre, ¿yo cómo puedo prevenir o cómo puedo educar a mis hijos o conocer más de las drogas? Saber cuáles son las drogas que están ahora prácticamente de moda, ¿no? ¿Cómo podemos entonces establecer esta comunicación? ¿Cómo establecer los límites con ellos? Toda esta parte preventiva, y bueno, cuando desafortunadamente ya está situada una situación, entonces saber cómo vamos a tratarla, ¿no? Hay grupos de ayuda mutua
hay talleres para padres específicamente, hay tratamientos ambulatorios que son personalizados, en donde cada usuario va a aprender a adquirir estas herramientas y habilidades que le permitan afrontar pues estas situaciones en la vida diaria, porque es ahí donde hay que poner mayor énfasis, ¿no? Donde van a estar presentes estos factores de riesgo, estos disparadores del consumo que van a hacer que tomemos en ese momento la decisión de rechazar el consumo o aceptarlo. Pues de verdad que ha sido un placer haber platicado con usted sobre ese tema tan importante que sin duda nos deja pues mucha información que podemos utilizar y que podemos buscar para, también nos platica sobre los lugares a donde podemos buscar más información sobre estos temas, sobre todo para prevenir el consumo de sustancias y muy relacionadas con la salud mental, como ya nos platicó. De verdad, muchísimas gracias a la licenciada Liliana Janet Cuesta Jiménez, psicóloga de la Dirección de Salud Mental y Adicciones, por haber estado con nosotros en este espacio. Gracias también a mi compañero productor y realizador de Salud en el Hogar, José Luis del Río, y también gracias y por supuesto, sobre todo a usted, por el favor de su preferencia. Soy Lina Isela Castañón. Hasta la próxima.